Regresamos a Sábado en Metrópoli y le doy la bienvenida aquí en la cabina a la autora Cecilia Eudave. Ella es autora de esta obra que edita Arlequín, Para viajeros improbables se llama su libro, y me da mucho gusto, Cecilia, en verdad, recibirte aquí esta tarde. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos un poquito para hablar sobre el libro, sobre lo que es el microrrelato y bueno, sobre la apuesta de Arlequín a estas tendencias dentro de la narrativa mexicana, ¿no? Sí, que ahorita lo estábamos platicando antes de entrar al aire, porque le preguntaba yo a Cecilia, bueno, tu libro son cuentos, y me decías, no, son microrrelatos. ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y un microrrelato? Bueno, lo que sucede es que el cuento tradicional, bueno, tiene que ver más con una cuestión de la extensión. Y ahora, este libro en particular, yo también cultivo el cuento, el relato, la novela, pero ahora particularmente este libro es de microrrelatos, es decir, textos que no deben de pasar de una cuartilla y media. Hay algunos que son más rigurosos y dicen que deben de ser 260 palabras. Uh-huh. Bueno, hay muchas, diferencias en relación a si nombrarlos como microrrelatos, hiperbreves, ficciones súbitas, etcétera, ¿no? Pero la función principal de este libro, y en particular del microrrelato, la microficción, tiene que ver con la brevedad, ¿no? Pero en esa brevedad alcanzas a presentar un tema, a desarrollarlo, a cerrarlo, pero todavía a dejar al lector así como pensando durante días, ¿no?, en esta historia. Yo creo que eso es lo más afortunado del microrrelato y de cultivarlo, ¿no? Que es muy evocativo. Una vez que el lector se acerca a las microficciones o los microrrelatos, de pronto entra en un universo que necesita de él para completarse. Uh-huh. En este sentido de la evocación, es donde el lector participa para tratar de cerrar de alguna manera muchas de las puertas o ventanas que quedan abiertas en el texto. Hay que entender también que se cuenta algo, porque si no estamos ante la prosa poética o estamos ante las máximas, o sea, de pronto pequeñas frases o pensamientos, no, aquí sí se cuenta algo, ¿no? Y se privilegia el sentido de la narración. Que para mí me parece que es fundamental si vamos a hablar de microrrelatos o de microficciones, ¿no? El hilo conductor de toda tu obra, los viajeros improbables. ¿Cuáles son los viajeros? ¿Los que no tenemos dinero o cuáles? No. El título que a mí me gustó mucho y que fue ahí un trabajo entre los editores y yo para finalmente dejar de muchos otros, no, tiene que ver con, obviamente, el viaje hacia la imaginación, pero también hay un apartado que se llama Países que visitaré algún día, donde se habla de países inexistentes, y también casi todos los personajes inmersos en esta recopilación de microrrelatos pues están de alguna manera viajando a distintos lugares, ¿no? Y que también provocan en el lector este gusto por viajar, no solamente a geografías imaginadas, sino también a mitos o a imaginarios que nos pueden... A tiempos diferentes, a imaginarios. Por ejemplo, hay otra parte que se llama Apócrifamente Hablando, donde estoy retomando algunos mitos clásicos, como el de la Medusa, o de pronto viajo hacia el medievo y hablo de los pueblos monstruosos, ¿no? Como estos hombres que tenían cabeza de pájaro, etcétera, y todos pues son evocaciones, analogías, metáforas para hablar de la realidad en la que nos encontramos. Que luego, Cecilia, no sé si compartas esta visión, pareciera que ahora con tanta tecnología, sobre todo los niños, pero en realidad, bueno, todos, como que vamos perdiendo esa capacidad de crear y de imaginar cosas. A través del microrrelato se puede lograr que, por ejemplo, un niño, un adolescente, otra vez se adentre y le empiece tal vez a sembrarse esa curiosidad por pensar, por cuestionarse lo que está sucediendo. Eso que mencionas es bien importante porque efectivamente este libro de Para viajeros improbables también ha gustado mucho entre los jóvenes, porque como son historias cortas que puedes leer mientras estás esperando la clase o mientras vas en el auto o de pronto llegas a tu casa y dices, bueno, quiero leer algo, y el solo hecho de leer una breve historia y de decir, la terminé, y seguir completándola y que te invite también a leer otras cosas, creo que eso es fundamental y es digamos que es una de las características del microrrelato, ¿no? Que acerca y congrega a muchos lectores de diferentes índoles. No necesitas ser el gran lector para acercarte a ellos, porque la misma fluidez e inmediatez del texto te permite disfrutarlo a muchos niveles. No porque sean textos, fáciles, sino que son textos que en su complejidad abrazan la sencillez.
que ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? Lo breve, no, lo bueno si es breve, bueno 2 veces, ¿no? Exacto. Lo decía, es complicadísimo hacer esto, supongo. Yo creo que durante mucho tiempo se pensó que la brevedad era como mucho más fácil, ¿no? Que hacer textos muy extensos implicaba un mayor reto para el escritor. Todo implica un reto para el escritor. Hacer un texto con muchas páginas como hacer un texto muy breve. Pero el reto en el microrrelato es precisamente establecer en muy pocas líneas todo un universo que invite al lector a disfrutar de él y a seguir, insisto, construyendo sobre él. Y para mí sí, siempre ha sido un reto y un gusto escribir microrrelatos. No es fácil. De pronto uno ve que el libro puede decir uno, bueno, es que no es muy grueso, uh-huh. Pero estamos hablando de que ahí hay 30 o 40 o hasta 50 microrrelatos. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Bueno, eso no se puede definir realmente, uh-huh. ¿No? De hecho, este libro de Para Viajeros Improbables es la recopilación de todos los microrrelatos que escribí del 2000 al 2011, que fue cuando se publicó el libro, y bueno, en este proyecto que les propuse a Editorial Arlequín, les pareció que podría funcionar entre los lectores. Reunimos todos estos microrrelatos, le dimos un sentido al libro, y de ahí es para Viajeros Improbables. Ahora que decías también, Cecilia, que bueno, el lector sigue, ¿no?, generando, sigue creando a partir de tus historias. ¿Hay retroalimentación contigo? ¿Por qué vía, por ejemplo, un lector puede decir, yo le quiero decir a Cecilia qué me hizo sentir su microrrelato, o cómo lo concluí? Bueno, eso también ha sido una labor interesante e importante por parte de Arlequín, porque constantemente también está buscando este tipo de espacios, o que vayamos a lugares específicos con presentaciones en su misma página, que tiene una página muy linda que yo invito a que los radioescuchas entren, porque no solamente está Para Viajeros Improbables, sino que tienen un catálogo de escritores muy importante y también con mucha presencia en México y también internacional, donde hay retroalimentación precisamente por eso, ¿no? Porque no solamente nos quedamos con que el libro se publicó y por ahí de pronto sabemos si se lee o no se lee, sino que sí son libros que se mueven mucho y que se leen. Y ya sea por medio de la página o por medio de presentaciones, o a veces hemos ido a lugares donde alguna escuela incluso quiere que se presente el libro porque resulta que a los estudiantes les gusta, en preparatorias o en universidades, pues ahí es donde la retroalimentación es fundamental. Esta invitación es excelente, porque de repente queremos que los niños y los jóvenes empiecen a leer como nada más por decreto, y es muy complicado cuando no se tiene el acercamiento con el lector, digo, con el autor, me refiero. Claro, y ahí es muy lindo escuchar también las interpretaciones que hacen a propósito de los textos y de qué manera los leen, y luego darse cuenta que el autor está de acuerdo con eso, y pues eso los pone muy contentos, porque dicen, bueno, entonces estoy entendiendo el universo de la lectura, ¿no? Y también para nosotros es importante saber si tenemos o no este alcance de tocar a diferentes tipos de lectores, ¿no? Porque yo considero que un lector no tiene edad. El lector es aquel que se acerca al libro y lo disfruta. Entonces, desde esa perspectiva, no hay mejores lectores unos que otros, sino simplemente hay diferentes tipos de leer los libros. Pues Cecilia, me dio muchísimo gusto que esta tarde estuvieras aquí con nosotros. La invitación entonces al auditorio para que se acerque a tu obra. Y Ceci, por último te preguntaría, ¿por qué leer tu libro? Bueno, porque finalmente todo libro debería de leerse, ¿no? Sea el mío o el de quien sea, porque es una manera de representar el mundo, y es una manera de acercarnos a los lectores, y es una manera de decir, mira, sí veo yo la realidad y te la comparto, y porque finalmente uno siempre está buscando interlocutores. Y yo creo que también es importante decirle al público, a los radioescuchas, que se encuentra también en formato electrónico. Ahora que ya está tan de moda esto por las tecnologías, también se encuentra en formato electrónico, es muy fácil adquirirlo, no solamente en las librerías, sino directamente en la página de Arlequín, que tiene además un sistema de entregas muy puntuales y muy seguro también, y que creo que bueno, este es el futuro del libro, ¿no? Que las editoriales mismas sean las que estén distribuyendo los libros, y la cuestión también de estas nuevas propuestas electrónicas, y creo que todo eso lo pueden encontrar en Editorial Arlequín, y de la cual me siento muy afortunada de formar parte, y al leer este libro y todos los demás,
porque yo creo que el principio de la libertad está también en el principio del conocimiento, de la lectura, de acercarnos a muchos universos que pueden entrar en empatía con nosotros y por lo mismo refrescarnos la vida y la realidad. Sí, que de repente sí nos enfrascamos tanto en lo que ocurre en el día a día, en lo que está aquí, que dejamos de soñar y dejamos de crear. Entonces, bueno, aquí está la invitación de Cecilia Eudave, autora de Para Viajeros Improbables, de Ediciones Arlequín, un ejemplar esta tarde aquí a su disposición. Cecilia, en verdad ha sido un placer tenerte por aquí y espero que no sea la última vez. Bueno, pues por aquí estamos y muchísimas gracias, y bueno, a todos los radioescuchas, dense una oportunidad de ser un viajero improbable y adquieran este libro. Gracias, Ceci. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso hay más información para usted.